Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle Especial, una entrevista Jungle y fiel al estilo que estamos siguiendo en estos días, nos vamos a preguntar por aquellos elementos que están cambiando a partir de la crisis del coronavirus, ¿cierto? Hemos estado hablando sobre la situación del panorama mundial y hoy quiero meterme en otro aspecto que es muy crítico en este tipo de circunstancias, que son las preguntas que surgen, las preguntas incómodas que surgen en una situación como esta, que todos dicen nos van a cambiar profundamente la forma de vida. Y para eso, precisamente porque las preguntas incómodas son materia de la filosofía, normalmente es que estamos ya con Cristóbal Belolio, académico, filósofo político, Cristóbal, ¿no? Así es. Esa es tu especialidad. Sí, alejémonos de la metafísica, vamos a la política. Para preguntarnos por esas preguntas incómodas que surgen a partir de una crisis como la que estamos viviendo. Aclararle a los auditores de Comando Jungle que esta no es la edición Al Jazeera de Comando Jungle, solo aquí van a encontrar un par de barbones digamos, discutiendo leceras, pero bueno, más allá de eso, Cristóbal, ¿cuáles son esas preguntas, tú crees, las más urgentes y las más incómodas que comienzan a surgir en episodios como estos, que afectan no solamente la movilidad de las personas, sino que la vida de las personas, e incluso, ¿cierto?, decisiones tan complejas como la vida y muerte de las personas? Es una buena manera de partir pensando en las preguntas, porque todavía no tenemos las respuestas. Uno tiene como ciertas intuiciones de más o menos cómo se deberían resolver esos debates, pero todavía estamos en una etapa en la cual esas intuiciones no se han articulado de manera muy contundente, muy robusta. De hecho, tengo la impresión, yo, Camilo, de que gran parte de los filósofos y los intelectuales que han salido al ruedo, lo que han hecho de una u otra manera es decir que lo que está pasando confirma lo que ellos ya estaban proponiendo. Creo que es más intelectualmente más provocador y más honesto hasta cierto punto no hacer eso, sino que abrirse a la posibilidad de haber estado equivocado. Y en ese espíritu yo creo que uno podría plantear distintas áreas donde hay preguntas. Hay una primera área donde hay una pregunta política, una pregunta griega, por así decirlo. ¿Cuál es el régimen ideal, régimen de gobierno ideal para lidiar con este tipo de problemas? Y ahí probablemente tenemos una primera entrada. ¿Qué es mejor? ¿Un régimen autoritario que es menos celoso de las libertades individuales de sus ciudadanos, que no tiene rollo con invadir su privacidad o los datos personales, versus una democracia liberal que sí tiene todas esas restricciones morales, por así decirlo incluso? Esa es una primera discusión. ¿Y hasta qué punto también se mezcla el famoso fenómeno de las democracias populistas o democracias iliberales en esa ecuación? Esa es una primera pregunta, la de los regímenes. Esto atendiendo, ¿cierto?, que algunos han dicho que regímenes que son más autoritarios, ¿cierto?, cuentan con un conjunto de herramientas tal vez más afines a el tipo de decisiones que se tienen que tomar. Cuando tienes que confinar a la gente y hacer que la gente obedezca, ¿cierto?, las democracias y todos los regímenes que son más dados a la deliberación pública tienen evidentes dificultades para controlar a la población. Así es. Y por eso mismo las democracias liberales tienen que decretar estados de excepción para explicarle a la gente que lo que va a pasar no es a lo que están acostumbrados. En cambio, los regímenes autoritarios uno podría decir que viven en un permanente estado de excepción. Aquel que puede hacer una excepción es el soberano, dice la filosofía política. Por lo tanto, ahí la gran pregunta es si es que acaso hay que mirar el ejemplo chino o no. Es lo que echó a correr Byung-Chul Han, y hay otro, en cambio, como Harari, que le han dicho, no, eso no es así. En verdad es mucho mejor regímenes donde la gente, los individuos, estén tan empoderados, tengan tanta información, fluya tanto la información, que ellos puedan ir tomando ciertas decisiones sin necesidad de estar siendo permanentemente coaccionados. Esa es una primera discusión. Y respecto al populismo también la meto, Camilo, porque ha habido una discusión en los últimos años respecto de qué diablo significa populismo. Y una de las tantas acepciones que se ha dado es la de una democracia iliberal. Es decir, los populismos no serían menos democráticos, por el contrario, serían solamente democráticos y con algo un poco de despecho respecto de la parte liberal de este matrimonio por conveniencia. Desde ese punto de vista,
hay una serie de ámbitos que el populismo quiere volver a democratizar, como por ejemplo el conocimiento. Al populismo le molesta la expertise de un grupo que nadie eligió y que de alguna manera se atribuye el derecho de tomar decisiones o decirnos qué hacer. Ujú. Hay gente que ha dicho que en los últimos meses, perdón, semanas, estaríamos viendo algo así como el regreso de los expertos. Yo no estoy tan seguro, creo que todas estas cosas hay que verlas con más prudencia, pero sería otra dimensión de la discusión, toda vez que los regímenes populistas como el de Trump, como el de Bolsonaro, negacionistas, por ejemplo, el cambio climático, han sido los que también recibieron con cierto escepticismo las primeras noticias del consenso científico respecto de la gravedad del coronavirus. Ujú. Ahora, hay también una dimensión práctica de esta disyuntiva, porque las personas normalmente, ¿cierto?, cuando están sujetas a sistemas de control o de dependencia, en todo ámbito, es decir, en sus respectivos trabajos, en su vida cotidiana, ¿cierto?, a veces requieren que sea un otro el que determine que, por ejemplo, no pueden ir a trabajar. Porque Sí, si alguien no lo determina, ¿cierto? Esa persona no, aunque el llamado es a quedarse en la casa, ¿cierto? No tiene las herramientas para hacer valer esa decisión, o siente que si es que no tiene una obligación encima, ¿cierto? No va a poder recibir algún tipo de represalia, por ejemplo, perder la pega. sí, eso ha pasado, todo esto lo ha pasado todo el rato en Chile, en otras partes Uh -huh, también. De hecho, ahora en Semana Santa, que mucha gente, incluso no necesariamente bajo restricción legal, aún así hizo cosas que nos parecen imprudentes, como hacer una cola para comprar pescado, por ejemplo, o ir a la feria. Incluso hasta los más anarquistas están diciendo, bueno, este más que negligencia de la gente, uh -huh, es una negligencia del músculo coercitivo del Estado. Y hay muchos que han dicho desde ese punto de vista que este también es una especie de regreso de la idea del Estado-nación en su versión más clásica, uh -huh. que dice tú no entras a mis fronteras, aquí despliego al ejército para hacerse cargo de tales labores, me tomo la salud privada como en Islandia, por ejemplo, temporalmente para priorizar los recursos. Esa idea del regreso del Estado en gloria y majestad ha hecho que otros insinúen que la globalización, tal como la conocemos, también estaría viviendo un momento difícil. Uh -huh. Otros como Harari dicen, no, todo lo contrario. Este es el momento en el cual la cooperación internacional tiene que acentuarse. El trabajo, por ejemplo, de la OMS. Hay otro, en cambio, como John Gray, que me parece interesante considerarlo, que dicen, ok, pero hay un aspecto de la globalización que ya no va a ser igual. Desde Adam Smith en adelante, nosotros nos enseñó la teoría neoclásica que tú tienes que producir lo que mejor sabes hacer, Uh ¿cierto? -huh. Y no tratar de hacerlo todo, porque en la división del trabajo y en el principio de la especialización, todos ganamos. Entonces yo le vendo al otro lo que yo sé hacer y le compro lo que él sabe hacer. No me pongo a hacer autos en Chile. Pero resulta que cuando necesitas mascarillas, alcohol gel y sobre todo respiradores, ya no puedes depender y confiar del proveedor que te lo va a mandar y muchos deben estar pensando, es hora de empezar a yo producir estas cosas. Claro, y en esa misma lógica que tú decías respecto de los que vienen a confirmar sus propias teorías, dicen, bueno, esto es porque no tenemos un modelo completamente autárquico y autónomo, ¿cierto?, que produzca todos los bienes que consuma y por eso hoy día nos vemos en esta zozobra. Claro, bueno, nos cepalianos a la antigua, así como promoviendo un modelo de easy, industrialización por sustitución de importaciones, no lo he visto de manera tan articulada, pero lo que sí es cierto, como dice el dicho, hay personas para las cuales caminan con un martillo en la mano por la vida y todos los problemas son clavos. Uh -huh, Y hemos visto cómo varias discusiones de las que nosotros ya estábamos llevando hasta antes del coronavirus, desde el 18 de octubre, principalmente la discusión constitucional, de alguna manera está obteniendo municiones renovadas a partir del debate del coronavirus. uh -huh. O sea, el coronavirus efectivamente pone, por así decirlo, en pausa el debate constituyente, pero no duerme los espíritus que estaban participando de esa discusión. Por el contrario, todos están muy atentos a ver qué elementos de esta crisis proveen municiones para su propia campaña posterior. Y en el caso que dices tú, aquellos que sostienen que este es la demostración palmaria de un Estado que es anémico, Uh que -huh. no tiene capacidad de actuar, demasiado entregado al mercado, pidiéndole por la buena onda a los hospitales, a los bancos, a la ISAPRE, que atinen. Muchos dicen, bueno, aquí, esta es la demostración más palmaria de que necesitamos más atribuciones
y que estén ellas en la Constitución. Ahora nos pilla en un momento de esa globalización que es bien particular, porque ante el retroceso de la hegemonía omnímoda de Estados Unidos, ¿cierto? Que al menos se ve disputada por otras potencias, ¿cierto? En particular por China. Lo que no hay es precisamente mecanismos de coordinación que tengan el peso específico para que esta permanente disyuntiva entre lo local y lo global funcione, porque si yo digo, claro, este es el momento, como dices tú, como diría Harari, en el que la cooperación internacional es la que nos debe llevar a tomar soluciones en conjunto, pero los que deben implementarlas son los estados dentro de sus fronteras. Lo que normalmente va a pasar, ¿cierto? Si es que no hay esta delegación de poderes, Sí. es que cada uno va a tratar de cerrar su frontera y hacer un montón de cosas en función de, como yo tengo que organizar mis herramientas, como a mí me van a elegir dentro de este territorio, o me van a echar dentro de este territorio, también tengo que tomar decisiones que son mías nomás. Sí, totalmente. Bueno, lo hemos visto también un poco, a todo esto es buen punto de Harari, porque Harari lo que ha hecho en esta crisis ha sido tomar, creo yo, puedo estar equivocado, pero una posición distinta a la que él manifestaba en sus libros. En sus libros él no es un antiliberal para nada, pero sí tiene una visión más o menos escéptica y sombría de si acaso las premisas del liberalismo, libre albedrío, responsabilidad individual, son compatibles con lo que la ciencia nos está diciendo hoy, en términos de neurobiología, en términos de big data, etc. La gente que lo ha leído sabrá a lo que me refiero. Pero él parece ahora un poquito naive respecto de la capacidad del orden liberal, por decirlo en términos... Yo no, cuando me refiero al liberalismo me refiero al orden liberal en general, a las ideas, a los principios, no al sistema, un sistema particular. Yo creo que es bastante ingenuo respecto de la capacidad que tenga moralmente el liberalismo para responder a ese llamado. Por ejemplo, Harari, cuando le preguntaron por lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica y cómo de a poco nosotros estábamos recibiendo la ola que ya había azotado en Europa, él dice, bueno, si los latinoamericanos mandaran hoy doctores a Europa para ayudarles, los europeos no olvidarían ese favor y por lo tanto cuando Latinoamérica pase por el peor momento, los doctores de Europa vendrían. Yo eso lo veo muy poco plausible. Es poco probable. Cada uno se las arregla con la que tiene y pone el grito en el cielo cuando siente que las cosas no están saliendo bien. Y el caso de los alcaldes, para mí también en cierto sentido tiene algo, un tufillo lo que tú señalaste recién. Los alcaldes en sus territorios también buscan gobernar, responder a la opinión pública y muchas veces remando para el otro lado, atornillando al revés a lo que la autoridad central señala o decide. Claro, al final al que le terminan demandando es al Estado. Claro, claro, y también tiene una lógica. Al Estado central, digo yo. Sí, yo quiero insistir en la conflictiva relación entre ciencia y democracia, o entre expertise y democracia, si lo querés llamar así, para no hablar solamente de ciencias naturales, en otro momento han sido otras ciencias, pero en este caso estamos hablando básicamente de los epidemiólogos, de los doctores, ¿cierto? Claro. Del mundo de la medicina. Pero es una relación conflictiva por dos razones. Primero, porque la lógica del razonamiento científico es la criticalidad. Tú pones tus ideas sobre la mesa, las pasas a través de un filtro y el resultado que salga, dependiendo si el experimento se confirmó o no, si la hipótesis se confirmó o no, es lo que sale, independiente si te gustó o no. Y te toma mucho tiempo. Es una lógica, como diría Popper, de ensayo y error. En cambio, la lógica política, principalmente la lógica más populista, es la radicalidad de la acción, no es la criticalidad, es la radicalidad de la acción. Yo tengo que actuar ya. A Víctor Orbán, por ejemplo, como tú sabes, primer ministro de Hungría, le preguntaban por qué no fue a ningún debate presidencial para hablar sobre su programa de gobierno. Y Orbán decía, pero si ya sabemos lo que hay que hacer. Claro. Yo soy del tipo... Hay dos tipos de personas en la vida, decía Orbán. Las personas que cuando van en una camioneta y se les cae el auto a un barranco, dicen, ¿qué hacemos? Un tipo de persona se pone a pensar en la vereda, ya, ¿cómo diablos sacamos el auto de acá? Y el segundo tipo de persona se pone a empujar. Yo soy de los segundos, decía Orbán. Ahora, eso puede significar hundir más el auto. La oferta es atractiva. Pero la necesidad que tienes de radicalidad de acción hace que muchas veces la gente sienta, y los alcaldes se sientan empoderados porque la gente dice, bueno, hagamos algo ya. Claro. El problema...
El problema social finalmente es el dominante, es el que determina cuál expertise es la que está siendo llamada a tomar esa delegación de autoridad que hacen las sociedades finalmente. Si uno mira hacia atrás, nosotros en los 90 los grandes desafíos, ¿cierto?, eran consolidar democracia y desarrollo, y por lo tanto los héroes y actores principales de esa época eran políticos y economistas, y eran los Sí, que se llevaban la escena completa, digamos, de la discusión, y correcto. crearon frente a ellos una crítica radical respecto de lo que se dio en llamar, ¿cierto?, el economicismo, por un Sí. lado, ¿cierto?, y el consenso permanente del partido transversal, ¿cierto?, que llegaba a acuerdos como una especie de deporte nacional. Y así nació la autoflagelancia, ¿cierto?, que después dominó nuevamente la escena. Hoy día podría estar pasando algo parecido, decís tú, con los epidemiólogos, los médicos, ¿cierto?, porque la amenaza es de vida. La amenaza... Claro, ¿Mm? la diferencia es que, es un buen ejemplo, pero la diferencia yo creo que está en que hoy esos epidemiólogos, esos expertos, sí gozan de una legitimidad que estos economistas hoy por lo menos no tienen. Pero sigue No, siendo la tuvieron paradójico, en ¿ah? su momento, La tuvieron en digamos. su momento, pero Ujú. sigue siendo paradójico que un grupo de expertos fue el que determinó el precio del transporte público del metro en Claro. octubre, y ahora lo que queremos es que los expertos nos digan por dónde conducirnos. Ahora, es importante distinguir entre una democracia que considera que la ciencia le provee de insumos particularmente relevantes a la hora de tomar decisiones y una tecnocracia. Ujú. Porque en la tecnocracia es el técnico el que toma la decisión bypaseando los procesos de mediación política. En una tecnocracia yo no necesito ni parlamento ni partidos políticos porque ya sé cuál es la respuesta correcta. Ujú. ¿Para qué diablos voy a perder tiempo preguntándole a la gente qué opina al respecto? Entonces, hay que tener cuidado de cuando uno pide hoy día que los expertos definan y determinen qué es lo que hay que hacer. Hay que entender que ellos proponen recomendaciones a partir del diagnóstico que tienen, y no todas las veces están de acuerdo. Eso es importante. ¿Ah? Sí. El consenso científico no es una cuestión monolítica que se aplique en todos los casos, en todas las situaciones. Pero finalmente el que decide es la política. Y no hay que olvidarse de ese detalle porque decide, como dicen los gringos, all things considered, tomando en cuenta todas las otras razones públicas que pueden estar en el escenario, como por ejemplo la economía, como por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, tú puedes ser un meteorólogo y me dejas claramente establecido la importancia que tiene hoy día reducir las emisiones de combustibles fósiles, y yo digo, y tú me dices, cierra las minas de carbón. Ahora, yo como presidente, yo como alcalde, yo como autoridad política, te voy a decir, puta, dame un tiempo. Mm. Porque si la cierro hoy, voy a tener un drama social ahí que va a significar un 60% de desempleo, la depresión económica de la zona. Entonces, probablemente esas razones también sean relevantes en la juguera de los insumos de la política. Y no hay que dejarlas completamente de lado. Yo creo que sería una niñería decir hoy día que hay que sencillamente encerrarnos y no pensar en los dilemas éticos y políticos que se vienen respecto de cómo combinar y sopesar distintos factores y valores. Ahora, ese es el valor, La economía no es una cuestión abstracta. ese es el valor político que tiene la excepción. O sea, finalmente el estado de excepción, que es como lo nominamos ahora, ¿cierto? Pero puede ser un apagón para una cuestión más inmediata, o puede ser una guerra en un caso más extremo, ¿cierto? Ese estado de excepción es el que te permite dejar de lado otras consideraciones y delegar buena parte de la decisión a una unidad experta, en este caso epidemiológica, en otros casos de otra índole. Sí, pues, o sea, tú podrías ¿Mm? delegar, podrías hacer delegaciones. Pero en este caso, creo yo que cuando uno, de manera un poco caricaturesca, dibuja esta dicotomía entre la vida o la economía, eh, esta no es una decisión en blanco y negro, esta es una serie de grises. Mm. Pero generalmente ocupamos la blanco y negro porque es la manera de que el contraste ético sea más manifiesto. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera a ti, Camilo, tienes dos carpetas para definir cuál va a ser el camino a seguir. En la carpeta A dice que va a morir un 2% de la población, gracias a que es poco, gracias a que nos encerramos durante 6 meses, la economía se fue al carajo, el desempleo llega al 20%, no vamos a crecer en números positivos de aquí a 2 o 3 años, pero solamente murió un 2%. Y al lado te pongo la carpeta B,
que dice que va a morir un 5 o 6% de la población, pero solamente nos quedamos en cuarentena un mes. La economía va a surgir a partir del próximo año, el desempleo no sube del 10%, la gente no pierde sus trabajos. Mucha gente va a decir, bueno, la verdad es que quiero saber si algún pariente mío va a estar entre 2 y 6. Muchas veces van a pensar en ese factor. Eh, pero yo te diría que hay mucha gente que no considera completamente estúpido, ni son monstruos perversos, como decía Elizabeth Benck el otro día en una entrevista, que hay que tomar en cuenta también cuáles son los efectos de largo plazo de esto. Creo que esa discusión hay que abordarla sin demonizar al que tiene una opción contraria. Claro, pero el dilema de la política es siempre un problema de contexto. O sea, tú en un marco, mira, cuando se hablaba de que este no era un problema suficientemente importante como para prestarle atención, que lo decía mucha gente en su minuto, ¿cierto? Lo que hacían Sí. era compararte el grado de mortalidad de este virus con un montón de otras cosas desde los accidentes de tránsito hasta otros, ¿cierto? Claro. Que se cobran muchas más vidas que lo que se espera cobre finalmente esta pandemia. Pero el valor de la vida es también un valor relativo. Y esto, no quiero ser sacrílego con esto, pero en definitiva, desde el punto de vista de la mirada social, si tú quieres, cuando tú estás en un periodo como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, los volúmenes, ¿cierto?, de muerte son de tal magnitud, ¿cierto?, que la vida individual pierde ese valor y tú empiezas a tomar decisiones por volúmenes finalmente. Sí, claro. Pero nosotros este conflicto no nos pilla en ese momento, nos pilla en el momento en el que creemos que se pueden salvar todas las vidas y que Estamos, es casi inhumano tener que decidir entre unas y otras. sí, porque estamos en el momento kantiano, que es la primera reacción. La vida no tiene precio. Uh-huh. Eh, pero todos los análisis más sofisticados y la gente que trabaja en esto sabe que llega un momento en el cual uno empieza a pensar, bueno, ¿cuánto más hay que aguantar? ¿Cuántas vidas somos capaces de aceptar como lo que los gringos llaman las casualties? ¿Cuántas pérdidas estamos dispuestos a aceptar para que el resto de la vida, de nuestra vida, para que el resto de nosotros no baje radicalmente sus niveles de calidad de vida? Si es una cuestión menor, da lo mismo. Si todos nos vamos a bajar el sueldo un 10%, pareciera un 20%, pareciera no ser tan terrible, pero aquí hay algunos que están diciendo que esta cosa se va a parecer a los peores escenarios que ha enfrentado la humanidad en los últimos siglos, desde el punto de vista económico, social, cultural, y por lo tanto creo que son preguntas que hay que empezar a hacerse. El Economist lo hace, de hecho, en una de sus últimas ediciones. No quiero decir con esto yo que le esté poniendo un precio a la vida humana. Uh-huh. Estoy diciendo que hay que desdemonizar esa discusión. Y probablemente, finalmente, después de reflexionar, lleguemos a la conclusión kantiana de que hay que salvarlas todas. Pero hay que tener esta discusión. Y después viene la segunda, que ya viene dentro de la discusión de salvar vidas. Una vez que ya decidiste salvarlas todas, va a llegar un minuto, que está la discusión bioética, claro, el jalón siguiente, que cuando estás en el hospital y tienes un respirador y tienes a una persona de 90 años y a una de 30, y los dos lo necesitan críticamente y no tienes más recursos, ¿a quién se la das? Uh-huh. En Chile, por ejemplo, Alejandra Zúñiga, de la Universidad del Paraíso, ha escrito sobre eso. Y yo creo que es otra discusión que también hay que tener. Y no significa que yo sea, que el Estado de Chile sea gerontofóbico y quiera echarse a los viejos. Uh-huh. Pero es una discusión que también hay que tener. Ya, pero esa es técnicamente una pregunta difícil. Cuando hablábamos al inicio de preguntas difíciles, esas son las preguntas para las cuales puede ser que hoy día estemos golpeando la puerta, ¿cierto?, de los epidemiólogos, pero mañana podamos golpear la puerta de los filósofos. Sí, bueno, entonces, esta conversación se trataba justamente de abrir esas preguntas, porque aquí claro. respuestas no hay a encontrar, pero las preguntas por lo menos abrámoslas, sin duda. O sea, cuando tú tienes que llegar a decir qué vida se salva, una alternativa es mirarla caso a caso, ¿cierto? Y la otra es definir ciertos criterios. Sí, Y definir criterios, que es una cuestión técnica política también, definir y validar esos criterios. Y se hace. Nada de lo que vamos a conversar acá, pero al tuitero promedio, cuando tú le digas estos criterios, va a considerar que tú eres un monstruo. Pero esta cuestión ya han corrido ríos de tinta, que hacen todas las mediciones posibles, todos esos criterios que tienen un trasfondo ético. Cuando tú dices que vas a dejar morir
a una persona que tiene 90 versus una que tiene 30 y dos niñitos chicos, por ejemplo, es obvio que tú estás articulando éticamente una razón que tiene que ver con el valor de la vida, que aunque uno ya prácticamente giró todo lo que tenía que girar de esa cuenta corriente, y por lo tanto lo que quedaría en unidad de valor, por así decirlo, para el que tiene 30 sería mayor. Todas esas discusiones no son nuevas, ¿ah? Generalmente están en el papel, están en los casos de estudio, están en los casos de laboratorio. Bueno, vamos a tener que empezar a bajarlos a tierra. Oye, Cristóbal, cerrando un poco la discusión porque nos voló muy rápido el tiempo, tú mencionaste 2 o 3 veces, ¿cierto?, lo de Harari. Se ha caricaturizado un poco esta supuesta disyuntiva entre Harari y Zizek, ¿cierto? Mm, Sobre qué es lo que qué es lo que aventura cada uno que va a generar esta crisis mundial. sí. ¿Tú has pensado en efectos de largo plazo de vernos involucrados en esta difícil coyuntura durante un periodo largo, más allá obviamente de los económicos, que no está dentro de nuestras especialidades? Una buena pregunta. Yo tiendo a hacer, en esto sí yo creo, en esto sí me atrevo a mojarme un poco más el potito, en esto sí yo creo tener una intuición, pero insisto, después la realidad puede demostrar que estoy profundamente equivocado. Yo creo que una vez que nos suelten y nos digan, hey, está todo bien, eh, perdón, ¿me ¿Sí? escucháis? Sí. Yo Sí. creo que una vez que nos suelten, nosotros vamos a dar rienda suelta a lo que somos, unas hienas, unos parásitos, unos carroñeros, y vamos a salir a consumir de nuevo. Es mi Mm. impresión, ¿eh? Puedo estar equivocado y hay en ciertas cosas que les cueste, Consumir no mall, digamos, sino que consumir lo que sea, digamos. o, Consumir personas, reuniones, gente, ejercicios. sí, todo. Cuando yo hablo de consumo me refiero, como diría Peña, a todas las dimensiones de la experiencia del consumo. Ujú. El mall puede ser una de esas experiencias. ¿Ah? El año pasado, después del estallido social, mucha gente dijo, mira, no era tan terrible que los malls cerraran a las 7. Va a ser una Navidad distinta. Y eso no significa necesariamente peor por el hecho de que compremos menos regalos físicos. Ujú. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ya es hora de explorar distintas maneras. No soy un teórico radical del decrecimiento, pero sí creo que es hora de explorar distintas maneras de vivir que tengan que ver con tener menos cosas, adquirir menos cosas, andar con la mochila un poco más ligera. Y seguramente tú, como yo, has visto todos los memes de casi que ha vuelto la vida salvaje, casi que sin querer queriendo. El coronavirus fue lo mejor que nos podía pasar desde el punto de vista del cambio climático. Por ejemplo, las Ujú. emisiones de China se han reducido drásticamente. Eh, Quizás esas cosas sí van a estar como se podía. Quizás del día de mañana vamos a tener todos los años una cuarentena ética de 15 días donde nos vamos a encerrar para darle un respiro a la Tierra. No sé, estoy pensando en voz alta. Ujú. Pero fuera de esas cosas, yo siento Un que ayuno intermitente, pero fuera de esas cosas, planetario. yo siento que no va a cambiar mucho. Por el contrario, aquí creo que también va a haber un poco de la sensación de la vida es ahora. Puede Ujú. que mañana a los chinos se les ocurra comerse un ornitorrinco y el virus que venga sea aún menos benevolente y aprovechemos porque la vida es ahora. Que es un poco Viajemos lo que ha ahora. pasado con las posguerras y con las poscrisis importantes que tenemos hacia atrás. ¿Mm? Por lo tanto, no estoy tan seguro de que una vez que esto se abra, todos seamos unos azetas. Ujú. Yo creo que va a haber una demanda de consumo en general en todas las expresiones que tú mencionaste. Y por eso muchos economistas dicen que el problema es que esta crisis económica no es estructural, pues es un episodio que en teoría, una vez que desaparece ese factor, esto debería empezar a andar nuevamente. No estoy tan seguro de que la humanidad vaya a cambiar ni que aprendamos muchas lecciones de esto. Mm. Creo que las ideas de progreso, y es también una discusión que se ha dado últimamente, las ideas de progreso son relativas, son discutibles. No estoy enteramente claro si el paso que va a venir mañana va a ser necesariamente mejor que el que tenemos ahora, o sencillamente vamos a hacer lo mismo que hacíamos, pero con mascarilla. Durante un periodo largo. Vamos a viajar Oye, igual, pero con mascarilla. Todo, pero con mascarilla.
Oye, Cristóbal, pucha, solamente agradecerte la conversación con Comando Jungle y a propósito de esta última discusión te voy a dejar invitado para que te unas en alguno de estos programas al panel principal porque esa sí es una expectativa que vas a tener que confrontar con nuestro querido Mirko Macari que sí está viendo una transformación radical y tiene un aspecto, lo conoces, ¿cierto? Está bien, está Y por lo bien. tanto está interesante tensionar ese debate, pero muchas gracias. Ojalá que ¿Mm? tenga razón, ojalá que tenga razón él y no yo, porque me parece más interesante que efectivamente algo cambie. Yo no estoy tan seguro. Bueno, gracias Cristóbal por estar con nosotros y a todos los auditores de Comando Jungle sigan acompañándonos y entregándonos sus sugerencias, como ustedes saben, a través de los comentarios, compartan estos contenidos si consideran que hay gente a la que le puede interesar y nos seguimos viendo. Gracias. Chao. Chao, chao.